Mi grupo está conformado por Alexandra Yepes, Ian Cuellar, Engerly Colmenares y mi persona Jocelyn Valdés. A continuación les voy a hablar sobre los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además, también pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. ¿Cuál es su característica principal? La característica principal de los lípidos es que son hidrófobos. ¿Qué quiere decir esto? Que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Se los llama incorrectamente grasa. ¿Por qué se dice incorrectamente? Pues porque las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. A continuación les voy a mencionar algunas de sus funciones biológicas. Los lípidos sirven como vehículo biológico en la absorción de vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Los lípidos son fuente de ácidos grasos esenciales, mismos que son indispensables para el mantenimiento y la integridad de las membranas celulares. Los lípidos de nuestra dieta son utilizados como fuentes de energía. Otra de sus funciones es la construcción de las membranas celulares. Posee también una función endocrina. Las hormonas sexuales y los corticosteroides son hormonas que regulan funciones esenciales del organismo y son derivadas del colesterol. ¿Cuál es su monómero? Los ácidos grasos y el glicerol son los monómeros de los lípidos. ¿Cómo se clasifican? Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, dependiendo de que posean en su composición ácidos grasos. Los en su composición ácidos grasos. Los que lo contienen son lípidos saponificables y si no lo poseen son lípidos insaponificables. Lípidos saponificables, ¿qué son? Los lípidos saponificables son los que se hidrolizan en medio alcalino, produciendo ácidos grasos que están presentes en su estructura. En este grupo se incluyen las ceras, los triacilglicéridos, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Lípidos insaponificables, ¿qué son? Los lípidos insaponificables son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. En este se encuentran los esteroides, los terpenos y la prostaglandina, entre otros. ¿Qué diferencia hay entre los lípidos saponificables y los insaponificables? Su principal diferencia es que los primeros contienen ácidos grasos en su estructura, mientras que los lípidos insaponificables carecen de ellos. Lípidos simples. ¿Qué es un lípido simple? Se llaman lípidos simples a los lípidos que son insaponificables debido a que no contienen ácidos grasos esterificados en su molécula. En este grupo se incluyen moléculas formadas a partir de la unión de dos o más unidades de isopreno, como los terpenoides y terpenos o derivados de ellos. Lípidos complejos, ¿qué son? Los lípidos complejos son un tipo de lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, los lípidos complejos son un tipo de lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre, u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana. Estas son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ian Cuellar y hoy le vengo a hablar un poco sobre lo que son los ácidos grasos y ácidos grasos esenciales. Hablemos un poco de lo que son los ácidos grasos. Estos son biomoléculas de naturaleza lipídica que se encuentran en una larga cadena hidrocarbonada lineal, en la cual está presente un grupo de carboxilo, es decir, oxígeno, que está enlazado doblemente a un átomo de carbono. También tenemos un grupo de hidroxilo que se enlaza al mismo. Su función principal es el almacenamiento de energía. Por lo tanto, un ejemplo sería que si el cuerpo en alguna ocasión llegase a quedarse sin glucosa, este recurriría a los ácidos grasos para extraerlos y producir energía a partir de ellos. Su nomenclatura nos dice que el método o modo oficial para denominarlo sería que consiste en el número de átomos de carbono presentes después de dos puntos seguidos y en la cantidad de dobles enlaces.
su estructura biomolecular es la siguiente, que esto, como ya había dicho antes, se encuentra en una cadena hidrocarbonada, la cual tiene presente un grupo de carboxilo ácido y se representa con la siguiente fórmula, que sería CH2-R-COOH, donde la R representa mis átomos de carbono y los otros dos representan lo que son los ácidos grasos. Ahora, su clasificación la tenemos de la siguiente manera. Hay muchos tipos de ácidos grasos, pero estos se enfrascan en dos grupos, los cuales son los ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, los cuales son los siguientes. Tenemos que los ácidos grasos saturados presentan un enlace simple entre sus átomos de carbono. Estos se encontrarían en los alimentos como lo son la mantequilla, el queso, carnes muy grasosas, entre otros. También son calificados como grasas malas. Tenemos los ácidos grasos insaturados, que estos presentan enlaces ya sea de uno o varios en sus cadenas. También tiene presente lo que son codos que toman otros caminos o toman otras direcciones y están presentes en el lugar donde deberían estar los dobles enlaces. Estos estarían presentes en los alimentos como lo son los aceites procedentes de vegetales y alimentos de origen vegetales. También son denominados como las grasas buenas. Ahora hablemos un poco de lo que son los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales cumplen una determinada función en el organismo, pero no los puede sintetizar, por lo tanto solamente podemos obtenerlos a través de una alimentación o de métodos alimenticios. Se clasifican en dos grupos, el omega 3 y el omega 6. Ambos tienen la función o son fundamentales para producir procesos químicos en los cuales el cuerpo puede producir, por ejemplo, puede tomar un omega 3 y convertirlo en otro omega 3, pero no puede producirlo de manera, no puede producirlo él mismo. Entonces solamente, como dije antes, solamente puede obtenerse a través de la alimentación. Su función principal sería la siguiente: por ejemplo, reducir el colesterol y los triglicéridos, también reducir inflamaciones, evitar que suframos de coagulaciones excesivas en el cuerpo y evitar que tengamos sean más propensos a enfermedades crónicas como son las enfermedades cardíacas y la artritis. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Yepes y le vengo a poner sobre los lípidos complejos apolares. Son aquellos que contienen grupos apolares funcionales como carboxilio, hidroxilio y amino, lo que los hace hidróficos y no solubles en agua. Se clasifican en esteroides, que incluyen las hormonas sexuales, vitamina D y colesterol, los triglicéridos, que contienen 3 ácidos grasos unidos a una molécula, y los terpenos, que se derivan del isopreno y se encuentra en plantas, animales y bacterias. Los lípidos compuestos apolares son importantes ya que cumplen en las funciones biológicas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yerlis Colmenares y yo les voy a hablar un poco sobre los lípidos insaponificados. ¿Qué son los lípidos insaponificables? Se consideran compuestos lipídicos que en su estructura química no tienen ácidos grasos, por los cuales no pueden formar una estructura como los jabones. Estos son moléculas que tienen un solo grupo carboxílico y una sola unión o una sola cadena hidrocarbonada. Estos se clasifican en 4 tipos principales. En primer lugar podemos encontrar los esteroides. ¿Qué son los esteroides? Son un grupo lipídico o lípido. Son un grupo de lípidos que incluye hormonas sexuales, vitaminas insolubles
colesterol, entre otras cosas. Son derivados del núcleo esteroideo, que consiste en 4 lípidos funcionales. Ahora, en segundo lugar, están los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Son un tipo de lípidos que forman las bicapas de las membranas celulares. Este tipo de lípido tiene una cabeza hidrófila y una cola hidrofoba. Estos se nombran según su tipo de base nitrogenada, seguido de la fosfatidil y el nombre del ácido graso que se encuentra en la SN2, por ejemplo, fosfatidilcolina. En tercer lugar podemos encontrar los térpenos. ¿Qué son los térpenos? Son moléculas formadas por la unión de varias unidades isoprénicas que se pueden encontrar en plantas o algunos microorganismos. Estos incluyen moléculas como la vitamina A o las coenzimas. Este tipo de lípidos volátiles se les nombra según la cantidad de número de unidades isoprénicas, las cuales componen su estructura química y la presencia de grupos funcionales. Último, pero no menos importante, podemos encontrar las lipoproteínas. Estas son complejos de proteínas y lípidos que transportan el colesterol y otros lípidos en el cuerpo. Estos se clasifican en 4 tipos y primordiales, que son los kilomicrones, la VLDL, la LDL y la HDL. Para culminar, los lípidos son de mayor importancia porque ayudan a nuestro cuerpo a cumplir funciones fundamentales. Dentro de estas funciones se encuentra la absorción de nutrientes. Básicamente, los lípidos insaponificables son de gran importancia porque aportan y desempeñan funciones importantes en nuestro organismo, las cuales nos ayudan a mantener un bienestar y una salud completa. Muchas gracias.